amigos del país, gracias a ustedes que se mantienen frente a sus televisores dándole apoyo a este su programa, La Voz de la Comunidad, como lo prometido es deuda, ¿eh? Y gracias a Dios que no se nos fue el freno y lo condenamos. Oh, porque aquí tenemos a Andrés Fortunato, el presidente de los militares constitucionalistas, dicho sea de paso, que hoy cumplen años, que hoy tienen una conferencia, y aquí lo tenemos para allanarle la mente. Andrés. César, Sí, sí, sí. un ¿Cómo te placer sientes, inmenso hermano? estar contigo. Yo feliz de estar Sí, contigo. sí. Cuánto sacrificio, cuánta sangre para que nosotros podamos hablar hoy, Andrés. Para tener el país de mejor desarrollo del Caribe Así es. y de gran parte de América Latina. Así es, así es. Andrés, cuéntame, por favor, las actividades de hoy, ¿dónde van a ser? ¿Dónde van a ser? ¿Dónde que se van a celebrar? ¿Y cuál es la agenda? Esta semana, que es la semana del 24 de abril, en el cual se cumplen 60 años de la Revolución y Guerra Patria, que le ha dado a esta nación 60 años sin golpe de Estado, que ha abierto la puerta a la democracia. Esta semana tenemos unas actividades importantes. La primera es la de hoy, a las 6:30 de la tarde, en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, en el Salón Aida Cartagena Viuda Portalatín. Ahí vamos a dar una conferencia interesante para la realidad política dominicana, que trata acerca de esa revolución que hemos mencionado, así como las oportunidades y obstáculos que hemos tenido para el desarrollo de una democracia constitucional, que era la aspiración fundamental del profesor Juan Bosch, quien en la toma de posesión planteó al país que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Y ahí coincide con la democracia constitucional, que es aquella democracia en que el Estado nace del pueblo, de acuerdo al artículo 2 de la Constitución que tenemos ahora, y que quien está en el Estado está limitado, de acuerdo a la Constitución de la República. Pone límites. Después lo que quiso poner el ciudadano presidente, cuando hizo la reforma constitucional última, de ponerle límite al mesianismo y al caudillismo. Ese es el cuarto punto más importante de la historia dominicana, César. Así es, así es, así es. Dicho sea de paso, es un presidente que ha llegado con otro estilo a la mansión presidencial. Es un presidente de carne y hueso. Es un presidente que anda, que se roza con los pies descalzos, que anda en los barrios y habla con la gente, y si toma una medida y el pueblo le cae mal, pues él trata de echar la medida para atrás, y eso es de sabio, porque no es un faraón, es un presidente de carne y hueso que tenemos. La República Dominicana, podríamos decir nosotros, después de evaluar sus 5 años prácticamente en el poder, no sabe lo que está perdiendo. Mira, el primer presidente que hemos tenido que pertenece a la burguesía, Sí, el Luis Abinader. sí, señor. Los demás han sido Con más dinero, con más con dinero. más dinero, es uno de los más ricos de América Sí, Latina, señor. y es un hombre que ha venido a aportar al país. Eso es lo que hay que entender a partir de la evaluación de sus años ya en el poder. Entonces nosotros, los militares constitucionalistas, que estábamos regidos básicamente por la ideología del profesor Juan Bosch, en el sentido de una democracia donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley, nos hemos regocijado por la reforma que hizo el presidente, y ahí puso él su verdadero retrato de aportador a la patria, A la a la democracia, de ponerle y a la límites. Constitución. Óigame, esa ha sido la reforma constitucional Claro, prácticamente más más importante, importante para el país. porque hemos estado dirigidos por un caudillismo Sí, señor. Sí, sí, que sí. es hijo del colonialismo, Sí,
Sí, señor, así es. Y que en ningún momento interpreta cuál es el valor de las reglas democráticas. Así es. Entonces nosotros que hemos estudiado un poquito el problema de la Constitución, que nos hemos interesado un poco en la historia, cuando pasamos balance, como el que vamos a pasar esta noche en la biblioteca, y ya le enviamos a la mayoría de los invitados el esquema de la conferencia, te lo enviamos a ti inclusive también, para que la gente sepa con qué contenido va a contar esta noche cuando estemos explicando desde el punto de vista histórico la realidad de la República Dominicana, el valor de lo que tenemos hoy, qué debemos cambiar y cómo debemos luchar contra la ignorancia cívica, ética y de valores básicos. Discúlpame, Andrés, pero tengo que decirte lo siguiente. Sí. Yo me horrorizo cuando yo veo algunos medios arrabalizando el lenguaje social y político, diciendo todas barbaridades sin tomar la ley en cuenta. La ley sobre comunicación 6132, la dignidad de la persona 192-19, desbocado, insultando gente, insultando a todo el mundo. Pero eso es por el sacrificio que ustedes hicieron. ¿Y quién se atrevía? ¿De qué forma? ¿De qué modo? Hablar de un gobierno de fuerza, de eso que tú conociste bien. Porque hay que decirte una cosa, que el heroísmo de ustedes, que el sacrificio que ustedes hicieron en el 63 era producto de los remanentes del gobierno del tirano que todavía estaban arraigados en la sociedad dominicana. Desgraciadamente hay muchas personas que no le dan valor al artículo 49 de la Constitución de la República, donde el honor y la dignidad de la persona hay que respetarlo. Nosotros mismos hemos hecho llamado a los medios de comunicación para que eviten el lenguaje soez. ¿Y cómo usted va a destruir lo que se ha construido con tanto sacrificio? Porque esta democracia, hay que entender que cuando Trujillo no era que usted hablara mal, era que los Calié tuvieran sospecha de que usted hablaba mal de Trujillo. Y por una simple sospecha o enemistad usted caía de repente en un lugar donde usted lo torturaba, donde los hijos salían y los padres y no sabían si volvían porque nadie tenía libertad. El valor de la libertad. Mira, déjame recordarte que hace poco encontraron allá en la iglesia que está en la Ortega y Gasset, allá donde estaba la 42. Sí. Ahí está, todos encontraron una fosa de la tortura y lo que mataban ahí. ¿Cómo entiendes? Sí. En ese espacio oscuro de la historia dominicana, que es la 40, ¿cuántos llantos están todavía volando en el cielo en el aire, de personas que amaban la libertad? Hoy la tienen y hoy se le está dando mal uso, pero nosotros presumimos. Sí, César. sí. Tenemos Quisiera, Andrés, pedirle al honorable señor presidente de la República, que sabe que está hablando una persona que fui el vocero de su proyecto de la reelección, que fui el primer dominicano que comenzó a hablar de la repostulación presidencial del presidente Luis Abinader, por entender que era un presidente diferente, que no tenía compromiso con el pasado, pero mucho menos que en su gobierno no iba a permitir compañía fantasma, sino que iba a manejar los recursos del Producto Interno Bruto de manera acrisolada. Pues yo quisiera, presidente, pedirle humildemente que tome a los constitucionalistas, a los veteranos y civiles que ofrendaron su vida en 1963 para que nosotros pudiéramos tener un régimen democrático. Sin embargo, en su mayoría
andan por ahí pululando o porque no tienen ni con qué comprar medicamentos. Presidente, usted es un ser humano sensible y yo apuesto a usted. Tome en cuenta a los veteranos civiles de este país, presidente. Gracias, César. Estamos invitando al presidente para que nos acompañe el 24 de abril a las 10 de la mañana en la Catedral Primada de América. Una misa que tenemos para todos los caídos de la Revolución de Abril y sobre todo también para incluir el dolor del pueblo dominicano, rezar por el dolor del pueblo dominicano, que es familiar de aquellos que cayeron recientemente en la discoteca Yexer, que ha sido un derrumbe que tiene una connotación de la desgracia de la corrupción, pero eso lo tomaremos después. Lo importante es que estamos dándole respaldo al dolor que ha tenido este país. Los que cayeron en la revolución, los que cayeron en la manacla, los que cayeron en el 59, los que cayeron en el 49. Y los 12 años. Y los 12 Camaño, Francisco Alberto. Ahí voy. Ahí veo a Ramón Leonardo que está ya en la ancianidad, pero no tiene la protección del Estado Dominicano. No la tiene. ¿Tú me entiendes? Hemos conversado con él, nos damos cuenta de lo que ha ocurrido, cómo murió Mario Germán, cómo murió el Moreno. Lalani. Óigame, señores, Camaño fusilado, Sí, señor. traído aquí para fusilarlo y convertirlo en una baja de Orlando guerra. Martínez. Óigame, Otto Morales. Otto Morales. ¿Cuántas? Payero Ulloa. Henry Segarra. Sí, señor. O sea, ¿cuántas personas murieron luchando por la libertad? Los que hoy jóvenes, tenemos? los cinco jóvenes, que ahora hay un club que se llama así, los 5 mártires, ¿tú lo sabías? Correcto. Hoy está ahí en el sector el barrio 27 de febrero. Los Está- cinco los que mataron, sí, los 5 mártires se llama. que lo exhibieron el club. en el baúl de Sí, un sí, vehículo. sí. Andaba el hijo de un general que fue que lo mató, Así es. el encargado de eso. Así Señores, da es. pena que nosotros hoy no valoremos la libertad que tenemos, la democracia que tenemos. Inclusive le estamos pidiendo a todo el que se manifieste, estas manifestaciones que de alguna manera permite la democracia, que nosotros estimamos que se pueden hacer siempre desde una visión pacífica, que hay que hacerla sin alterar el orden, porque la democracia hay que defenderla y tenemos instituciones que tienen que defender entonces el orden democrático y no pueden permitir que se subvierta el orden. Pero nosotros los que hacen protesta le decimos que hay que cuidar la libertad de este país, la paz que disfrutamos. Abril es la puerta de la democracia. 60 años sin golpe de Estado tenemos. Entre 1844 a 1965 tuvimos nosotros solamente 3 gobiernos en 121 años. A todo el mundo le dieron golpe de Estado. Sin embargo, tenemos transición de mando de 1965 hasta hoy, gracias al arrojo de abril, esa revolución y guerra patria, donde las tropas norteamericanas vinieron y también recibieron sus muertos, porque al enfrentarse con las tropas constitucionalistas, el 15 y 16 de junio, ellos tuvieron que perder hombres, ellos mataron hombres y mujeres y niños, pero de ellos murieron soldados, porque este país, desde el levantamiento del Riquillo, por allá, por el 1518, pasando por la confrontación con los generales Penn y Venable en el 1655, a todo lo que hemos combatido en toda nuestra historia, nunca se ha dejado pisotear de nadie, de ninguna nación extranjera, y mucho menos la oligarquía que se ha atrevido a imitar a los gobernantes coloniales que se creen nobles, y todavía hay líderes aquí que se creen nobleza. Aquí hay ahora mismo partidos que se creen que su presidente ha sido un rey y que los hijos son príncipes y ya le están trazando una ruta para que claro, sigan el poder. Pero eso quiere decir, cuando tú hablas de que la democracia ya cumple 60 años, eso quiere decir que tenemos una democracia con los pantalones largos y que hay que de toda manera seguirla fortaleciendo.
yo te voy a pedir tu anuencia para que me permita hacer una pausa, porque tú sabes cómo vivimos aquí, que vivimos de los anuncios, tú sabes. Hay que buscar un Entonces, chelito, hay que buscar un chelito. amigos del país, este es su programa, La Voz de la Comunidad. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial, pero no se me quiten de ahí, de los televisores, que venimos inmediatamente. Matel, las cámaras son suyas, disponga de ellas. Amigos del país, ya casi estamos concluyendo su programa La Voz de la Comunidad. Saben que trabajamos para ustedes. Vamos a seguir allanándole la mente a nuestro invitado, porque para eso fue que lo trajimos aquí. Andrés. Excelente. Sí. Nosotros en el tiempo que nos queda aquí en este tu programa, queremos recalcar la importancia de la actividad de esta noche. Una conferencia que le enviamos a todas las personas y lo vamos a subir a YouTube más tarde para que sepan cuál es el contenido de la conferencia. Vamos a ver desde la llegada de Colón hasta la independencia nacional. Es decir, vamos a recorrer de 1492 hasta 1844 para que el asistente vea que la conducta de cacique, de caudillo, que todavía existe en el liderazgo dominicano, a excepción del presidente de la República, que se atrevió a él decirle al país que no volvía a ser presidente y que no podían los demás que habían cumplido 2 periodos ser presidente, que hay que darle oportunidad a los compañeros que tienen mérito dentro de los partidos para que ellos aspiren, y los presidentes servir de coach, los presidentes manejar esas contradicciones que se mantienen en los partidos por llegar al poder, que es un aporte interesante que nosotros esperamos que eso se haga para salud de la democracia en la República Dominicana. Y cuando nosotros hablamos de salud para la democracia, hablamos de un Estado democrático donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Nosotros entendemos que el artículo 2 de la Constitución sobre la soberanía popular, donde dice que el poder reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes. Entonces nosotros entendemos que la República Dominicana tiene que tener obligatoriamente una concepción generalizada de lo que es el poder, de saber que el artículo 6 de la Constitución establece que todo aquel que ejerza potestades públicas en el Estado está sujeto a la Constitución, norma suprema y fundamento jurídico del Estado. O sea, todo hay que hacerse en función de lo que mande la Constitución de la República. Y como dice el artículo 216, que es uno de los anhelos de los constitucionalistas, que todo político y todo elector sepa que la política es para servir el interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de toda la sociedad dominicana. Que la gente lo sepa, eso lo dice el artículo 216 de la Constitución. Y que el dinero del pueblo que está en el presupuesto tiene que ser monitoreado. La supervisión y control le corresponde al Congreso de la República, a la Cámara de Cuentas y sobre todo a la Contraloría General de la República. Entendiendo entonces con lo que hemos planteado, que cada persona que se vaya a elegir tiene que ser por mérito y profesionalización, no por soborno, para que la gente entienda que es un mandato del pueblo para poder garantizar un presente y un futuro como soñaron los padres de la patria. Muchas gracias. Andrés, tú estás bien, das un buen trabajo, tus compañeros te apoyan, pero yo le voy a pedir, hemos llegado al final del programa, pero le voy a pedir al Control Master que si por casualidad me ve al señor Pedro Morales por ahí, quien es el
el Papa Upa de este canal, por favor, que le extienda mi saludo y felicitarlo por tener por crear una plataforma al servicio del país, como es la nave digital. Antes, quisiera que usted tenga la benevolencia de regalarme un minuto, nada más, para hablar de un gran dirigente político que tiene el PRM, que se llama el licenciado Víctor Ogando. Víctor Ogando es un gran dirigente del PRM, un gran líder en el Distrito Nacional, hay que decir que fue regidor y que lo respalda a la comunidad porque trabajó bien desde el ayuntamiento, fue presidente del ayuntamiento y lo que es la circunscripción número 3, Víctor Emilio Ogando es un líder, es una joya que tiene el PRM en la circunscripción número 3. Saludo para Víctor Ogando. Máster, las cámaras son suyas, disponga de ella.